vamos a dar paso a Mario Mejía Santander, que es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, posgrado en gerencia de mercadeo y un máster en administración con más de 25 años de experiencia internacional en el desarrollo de soluciones de evolución tecnológica para operadores de telecomunicaciones. También como gerente de producto en un operador de telecomunicaciones, mejorando los procesos de gestión del negocio y de soporte a la operación para soluciones del segmento empresarial. En Suecia y Estocolmo ha trabajado para el mercado europeo y en Bogotá, Panamá, Ciudad de Guatemala, con foco en Latinoamérica y el Caribe. Recibimos, por favor, con un aplauso. Gracias. Sí. Entonces no me acerco. Yo tiendo a hablar duro, entonces no es necesario que me acerque. Primero, estoy muy contento de estar en Bolivia. Soy colombiano, he trabajado con la multinacional sueca de telecomunicaciones Ericsson por más de 23 años. Y quiero saber del auditorio, levanten la mano los que estudian ingeniería o tienen una carrera de tecnología. Ok. Y levanten la mano ahora los que no tienen ni idea de tecnología. Muy bien. Me voy aún más feliz si hoy se llevan un mensaje a su casa diciendo, bueno, sé un poco más de tecnología hoy. Esta charla tiene un componente diferente porque es la infraestructura que brindan los proveedores de equipos, de soluciones de telecomunicaciones a los operadores. Los operadores en cada país son los que tienen la licencia para prestar el servicio. Básicamente es, ¿qué hay detrás de todo el uso que le doy a este aparato? Y entonces, alineado con el objetivo del Congreso, es un tema nuevo. Es qué se está haciendo en términos de seguridad en la infraestructura como preparación hoy, en lo que está pasando tecnológicamente hoy, que es el cuándo, es hoy, y en lo que viene. Ustedes saben que la tecnología está siempre avanzando a pasos muy rápidos. Entonces hablábamos de 2G, navegábamos en Edge, el foco de los usuarios era tener servicio de voz. Pasamos a 3G, donde teníamos HSPA, que es más velocidad. Entonces ya nos vamos cambiando un poquito a que podemos hacer cosas de datos a través del móvil. Después viene 4G. 4G, levanten la mano los que ya son usuarios de LTE. 4G es LTE en su teléfono. Entonces podemos hacer muchas más cosas desde el teléfono con 4G. Los que prestan la infraestructura de telecomunicaciones en Bolivia es Entel, por supuesto. ¿Hay alguien de Entel en el auditorio? Muy bien. Nuevatel, que es Viva. También hay amigos de Nuevatel. Y el otro es Tigo, Millicom. Oh, qué bien. Bueno. 4G. ¿Y qué viene? 5G. 5G viene en una cuarta revolución industrial. No voy a entrar en detalles de la revolución industrial, lo pueden googlear, todo lo que presento aquí, los términos, todo se puede googlear y se puede buscar más información. Viene 5G con la cuarta revolución industrial que se llama industrialización digital. ¿No? Entonces está el boom de aplicaciones como Uber, Airbnb. ¿Sí conocen Airbnb? Y bueno, todo el tema de digitalización. Entonces viene la cuarta revolución industrial, la Digital Industrialization, industrialización digital. Y también está pasando algo relacionado con convergencia. Convergencia es un término que se ha venido escuchando desde hace años, ¿sí? Y vamos avanzando. Esta es la arquitectura de red
que se quiere llegar a futuro. Todavía no hemos llegado allí. Y la idea es que entiendan un poquito qué hay allí y dónde estamos. ¿Sí? La red de telefonía fija, que ha ido desapareciendo, todavía no, pero ha estado desapareciendo. La red de telefonía móvil y la red de datos, las tres redes han evolucionado de acuerdo a estándares diferentes. Entonces está el 3GPP para la parte móvil, el ITU-T, ETSI para la red fija y el IETF. Ay, perdón que les hable en algunas siglas, me las sé más en inglés que en español, pero el IETF para la red de datos. La primera convergencia se dio para la red fija y la red móvil, en donde se tenía un solo soft switch o un solo core de infraestructura core para prestar ese tipo de servicios que unió la red fija y la red móvil. ¿Sí saben cómo se llama ese estándar? IMS, no sé si lo han escuchado. IMS, que es básicamente el primer estándar convergente de fijo y móvil. Entonces les estoy hablando de historia, ¿no? Un poquito de historia y tecnología. Y la convergencia se da también a nivel de usuario. Este es un dispositivo convergente que no existía antes. Antes lo que yo tengo en este dispositivo eran varios dispositivos. Tenía que tener mi agenda, mi Palm, bueno, sí, hay bastantes millennials, entonces de pronto no, pero para que sepan al menos que esto es lo que yo tengo aquí. Antes eran muchos dispositivos, era una cámara fotográfica, había un beeper para mensajes, ahora tengo todo en la convergencia de usuario. Y así mismo es en la red. Ahora, cuando les digo que además de esa cuarta revolución industrial hay una convergencia tecnológica y es la nube, o cloud. Entonces, esto empezó más en el mundo de datos. Hace un poco más de 10 años ya se tiene nube en el mundo IT, pero en la convergencia IT-telco se está dando ahora. Entonces tengo una única nube para tener workloads o cargas de trabajo o software, aplicaciones del mundo telco y del mundo IT. Entonces todos los operadores de telecomunicaciones están cambiando a una estructura de la nube. Antes de la nube, ¿cómo era? Antes de la nube tenía mi propia aplicación, mi software, o el operador tenía su software unido a su hardware, que eran del mismo proveedor. Entonces el tema de seguridad no era tan crítico, sí había que tener medidas de seguridad, pero ese software y mi hardware está junto, es una única solución, es lo que llamamos una solución nativa o monolítica. Luego entonces para ir a cloud, ¿cuál es el primer paso? La virtualización. ¿Qué es la virtualización? Bien sencillo, es la separación del software y del hardware, en donde el hardware se vuelve un commodity. ¿Qué significa que sea un commodity? Que puede ser de cualquier vendor. Entonces, en esa separación, bueno, entonces, ok, virtualización, primer paso para ir a cloud. Y hay un sistema operativo propio de la aplicación y un sistema operativo propio de la infraestructura de hardware. Pero yo puedo tener mis funciones virtualizadas de manera vertical. ¿Qué pasa si ya ese hardware, cada uno está separado? El software lo separo del hardware, software lo separo del hardware. Ahora, ¿qué pasa si el hardware es único para todas las aplicaciones? ¿Cómo se llama eso? Yo les hago preguntas para mantenerlos despiertos. Eso se llama cloud. ¿Sí sabíamos eso o aprendimos hoy algo nuevo? Bien.
Tenemos una infraestructura común para todo el tipo de aplicaciones. Y como viene 5G, eso significa que vamos a tener más velocidad en los terminales. Necesito una red que me permita ofrecer diferentes tipos de servicio. Entonces, en 5G, adicional a que voy a tener más velocidad en mi teléfono, tengo más casos de uso. Y esos casos de uso, los usuarios pueden ser empresas. No sé si ya han escuchado como casos de uso en 5G, realidad aumentada, augmented reality. Entonces, que el cirujano está en Suiza y el robot está aquí en Sucre. Entonces, ¿cómo debe ser la latencia? O sea, ¿qué tan rápido las acciones que hace el cirujano deben llegar a Sucre? ¿Con qué velocidad? ¿Con qué retardo? Ese es un caso de uso, augmented reality, se llama así, realidad aumentada, y es un caso de uso que no estoy hablando aquí de ciencia ficción, es un caso de uso real. Y así hay varios. Ok, entonces en 5G, además de tener más velocidad en los terminales, hay empresas y hay otros casos de uso. Y necesitamos una red, esa red que proveen los operadores, capaz de manejar esos diferentes casos de uso. Y eso es lo que está allí. Entonces ya les hablé un poco de historia, cómo era antes, cómo fuimos llegando paso a paso hasta llegar allí. Hasta allá vamos a llegar, ese es el Core 5G. ¿Sí? ¿Qué tenemos en el Core 5G? Diferentes tipos de acceso. Tenemos una infraestructura común, o sea, todo es cloud. Y tengo un concepto que se llama en 5G Network Slices, o particiones de red o redes lógicas, para poder prestar. Es como se comporta, es la misma infraestructura horizontal para todas las aplicaciones, pero estas particiones de red o redes lógicas se comportan como si fueran verticales para cada tipo de servicio. ¿Sí? Entonces, cloud es la plataforma para servicios del futuro, para todo tipo de trabajos, workloads. Workloads, imagínense cualquier tipo de aplicación, telco, IT, o un malware del que estuvimos escuchando hace un momento. ¿Sí? Entonces, hablamos también de IoT, un nuevo concepto, ¿no? Internet de las cosas. Desde hace años hablamos de machine to machine communications, comunicaciones máquina a máquina. Entonces, cloud es la única manera de alcanzar esa escalabilidad y eficiencia que se requiere para prestar este servicio a millones de dispositivos. A futuro, yo aquí les vine a hablar principalmente de seguridad en cloud, pero en 5G se habla de contenedores, containers, que es una nueva estructura y más adelante les explico un poquito qué significa eso. Entonces yo necesito preparar una infraestructura que la pueda gestionar en diferentes niveles, es un stack, el cloud stack de cloud, la parte física, el virtualizador y las aplicaciones. Su gestión, tengo aplicaciones nativas de cloud, eso está relacionado con los contenedores que les hablé. ¿Qué significa? Que yo hice un software, una aplicación que no tiene su propio sistema operativo porque ese software se hizo pensando en que iba a estar en un ambiente de infraestructura compartida, no viene del mundo monolítico. Entonces, en las aplicaciones de telecomunicaciones para prestar los diferentes servicios que ustedes usan en sus terminales, se llama la BNF, la NFV se llama el concepto, Network Function Virtualization, la virtualización de la función de red. Entonces son aplicaciones, software que tenía antes para prestar servicios de telecomunicaciones a mis suscriptores a través de sus móviles y las pongo en un ambiente de cloud. Pero del mundo IT, como viene esto de cloud hace años, entonces ya había algunas aplicaciones que fueron escritas en su código, ese software, para trabajar directamente en un ambiente cloud.
Entonces, por eso habla de Cloud Native Applications. Básicamente para los telco, contenedores es que ya hablamos de microservicios. Microservicios es volver a escribir ese software para prestar servicios a mis usuarios móviles, pero ya sin un sistema operativo, sino que va sobre un sistema operativo compartido sobre la infraestructura cloud. Y a futuro, bueno, 5G es a futuro, pero un operador cuando monte cloud, después tiene que montar el cloud distribuido. El cloud distribuido es el que permite, en el dibujo se alcanza a ver algo que dice acceso nacional, global, y es básicamente poder llevar la infraestructura tan cerca como sea posible, y esa es la manera de implementar el ejemplo que les mencioné hace un momento de realidad aumentada del cirujano que está en Europa y el robot que está en Sucre. Esos casos de uso se van a lograr con cloud distribuido, que es colocar infraestructura cloud lo más cerca del usuario final. ¿Sí se entiende todo lo que he dicho hasta ahora? Bien. Entonces, en particiones de red o redes lógicas, eso es un concepto básico para 5G, y es que tengo diferentes tipos de usuarios y a cada uno le asigno los recursos de red de acuerdo a sus necesidades. Esas necesidades también son SLAs. SLAs son acuerdos de niveles de servicio. Esa aplicación específica, qué latencia maneja o qué jitter, qué retardo. Entonces necesito ponerle unas condiciones a través de esa infraestructura compartida que cumplan con los requerimientos de esa aplicación en particular, que pueden ser no solamente clientes, pueden ser empresas o industrias. Sí, desde hace bastante se tienen aplicaciones de machine to machine con SIMs de GSM. ¿Y la capacidad de GSM en datos es alta o baja? Es bien baja, pero para traer los sensores, los monitores que tengo en mi fábrica a lo largo de Bolivia, en requerimientos de capacidad, eso, traer la información del sensor, no necesito mucha capacidad. Entonces es como otro ejemplo real que ya pasó en la parte de 2G para machine to machine. Bueno, ahora hablamos de muchos otros casos de uso. Obviamente necesito seguridad en estas redes lógicas o particiones de red o network slicing, donde tengo que hacer identificación del dispositivo, el usuario, la red, la aplicación, la plataforma de servicio. Debo hacer un manejo más rápido de los procedimientos de seguridad para diferentes casos de uso. Para ese caso de uso de baja latencia, que fue el que mencioné de machine to machine con SIMs GSM, SIMs 2G, o para ese otro caso de uso de realidad aumentada. Tengo que hacer autenticidad de los datos, manejo de la confidencialidad, integridad, mantener la identidad del cliente, hacer autenticaciones que a lo largo de la implementación del servicio sean de manera rápida, en donde si ya desencripté la información, no tenga que desencriptarla nuevamente, y la integridad de los datos. Para la parte de datos ya no se habla solamente de seguridad de perímetro, sino también la validación de que la información no ha sido cambiada. Y aquí, en esta parte introductoria de 5G, que es cuándo, a futuro, hacia dónde vamos. Entonces tengo en colores mostradas las diferentes particiones de red o network slicing para funciones de red dedicadas a una aplicación, que es la parte verde, color naranja, color azul. Entonces tengo diferentes
tengo la misma infraestructura de red, pero tengo diferentes particiones de red para los diferentes tipos de servicio. En 5G está el tema de contenedores. Entonces yo les hablaba de los microservicios. Los microservicios es que los proveedores de soluciones de telecomunicaciones tienen que volver a escribir su software para volverlo cloud native. Y se hace uso entonces de esos procesos de aplicación sobre contenedores. El contenedor, de acuerdo al stack de cloud, es Platform as a Service, o sea, plataforma como servicio, ¿no? Porque está la infraestructura, esa aplicación o el servicio que yo presto, solamente le voy a dar la infraestructura. Entonces se llama infraestructura como servicio, solamente le estoy dando la infraestructura. Pero si subo un poco más, le estoy dando más. Entonces yo le puedo dar el contenedor como tal para que vayan esos microservicios y van sobre un único sistema operativo host, que se llama, que en este caso es Linux kernel. Pero si ustedes ven, si las aplicaciones de color verde son diferentes usuarios, diferentes tenants o diferentes dueños, la infraestructura la está dando un operador de telco, pero uno puede ser un banco, el otro puede ser el gobierno, están compartiendo el mismo sistema operativo. Ese es un approach técnico de por qué el tema de seguridad en 5G y por qué el proveedor de equipos debe ser un proveedor confiable. Dentro del tema de seguridad es vital lo que es la detección de las amenazas, prevenir esas amenazas, cómo me protejo también, y establecer entonces unas políticas para poder implementar el tema de seguridad. Es algo que está evolucionando a medida que se presenta el roadmap de las soluciones telco. Dentro del punto de vista de seguridad, hay diferentes áreas que tiene el proveedor telco, en donde está el Core 5G, la parte de arriba. Entonces, la gráfica muestra los diferentes aspectos que se deben considerar, tanto en funciones de gestión de seguridad como funciones de seguridad como tal. Está la parte cloud, que es el foco de esta charla, a medida que vamos avanzando. Está el User Plane Security, que básicamente es la seguridad a nivel del acceso del usuario. Y hay una diferenciación en términos del usuario, y lo veremos en la charla, y es que hay una diferencia en la responsabilidad del que provee la infraestructura y del que coloca la aplicación. Entonces, un operador de telecomunicaciones coloca la infraestructura de su red de datos, pero la seguridad de los over the top, que son, hablemos de uno, de WhatsApp, la seguridad la coloca el software que implementa la aplicación. Entonces, es una seguridad compartida. En este caso, estamos enfocando la seguridad del lado de la infraestructura. Seguridad en el plano de control, toda la parte de core, que está relacionada con el cloud, que es la infraestructura sobre la que va el software que controla esos diferentes tipos de servicio, y la orquestación, que es básicamente la gestión y el poder asignar y poder separar dentro de mi propia infraestructura, dentro de mi centro de datos, poder separar diferentes servicios o diferentes usuarios de mi centro de datos. Bueno, también hay servicios de gestión, de consultoría, y nosotros nos vamos a enfocar entonces en seguridad de cloud. Una manera de mirar es hacer una clasificación, ¿no?, de software vulnerabilities o system vulnerabilities, que es vulnerabilidades de la solución de software o del sistema como tal, y hacer un análisis para mirar las diferentes amenazas. Se tienen ataques contra, esta es una clasificación para redes celulares 4G y 5G, en donde se tienen ataques contra la privacidad. Allí en la lámina hay 14
amenazas que se identificaron para la privacidad y la seguridad. No vamos a ir una a una, pero bueno, vamos a mencionar son man in the middle attack. Man in the middle attack es cuando un tercero coloca una estación base, una radiobase ficticia. Y esa es una de las más peligrosas contra la privacidad porque a los usuarios, a los móviles, se les presenta como si fuera una radiobase del operador del servicio como tal. Tenemos también ataques contra la integridad, allí hay 6. Ataques de clonación, bueno, diferentes tipos de ataques en las redes celulares. Tenemos ataques contra la disponibilidad, ahí tenemos también 6. Y tenemos ataques contra la autenticación, allí hay 10. En total hay 36 tipos de amenazas en las redes de 4G y 5G. Hay algunos operadores Tier 1, los que están más avanzados en Estados Unidos, donde ya tienen una red de datos que funciona para 4G y ya están haciendo algunos casos de uso, lo mismo en Europa para 5G. Pero todavía son muy pocos. Hace un momento yo les dije que es una responsabilidad compartida y es básicamente, si ustedes ven, de la parte de abajo hacia arriba, en los niveles del operador telco que está suministrando, está IaaS, que es Infrastructure as a Service, estoy dando infraestructura, sobre esa infraestructura se está montando una determinada aplicación. O plataforma como servicio, el PaaS, que es el caso de contenedores, que ya lo vimos que se utilizan para 5G. Y está el SaaS, que es Software as a Service, en donde, bueno, hay dentro de la infraestructura yo me subo más arriba en el stack para prestarle ese servicio y él solamente monta su software. Pero la responsabilidad es compartida porque ese agente de amenaza lo hace sobre assets, pues información, es cualquier tipo de infraestructura o solución que es parte del sistema de esa solución. Entonces están los consumidores, que serían básicamente los usuarios, y bueno, los usuarios, pero ya vimos que pueden ser no solamente teléfonos, sino también empresas, un banco, por ejemplo, alineado con la charla anterior, un banco que quiere pedirle servicios al operador telco para poder montar sus soluciones sobre esa infraestructura cloud compartida. Y está el proveedor, en ese caso lo que suministra son la parte física, la infraestructura, los servidores, en donde hay recursos de networking, o sea, de conectividad, recursos de cómputo y recursos de storage, o sea, de almacenamiento. ¿Qué necesitas? Aquí te lo pongo. Esto de cloud es como que ya dejamos de comprar nosotros computadores o laptops para nuestra casa porque al cabo de 1 año, 2 años se vuelve obsoleto. Entonces, simplemente en la nube yo pido recursos de conectividad, almacenamiento y cómputo, y eso como si fuera un servicio público. Pero a donde voy es que hay una responsabilidad compartida de quien suministra la infraestructura en los diferentes niveles del stack de cloud, y también una responsabilidad de la persona que hizo ese software o planteó una solución para poder prestar un servicio. Como ejemplo, para 4G, no sé si hayan escuchado, bueno, cuando hablé de IMS y el primer estándar convergente entre fijo y móvil es que la voz se paquetizó. O sea, ya todo se maneja por IP. Al manejarse por IP, tengo un solo motor, digamos, para implementar ese servicio. Entonces, el operador me puede prestar servicio de voz
Si estoy en una zona de cobertura 3G, 2G, 3G, pues se me va por la red tradicional de circuitos, así se llama. Pero si estoy en una zona de cobertura 4G y tengo acceso a 4G y quiero hacer una llamada a otro suscriptor que también es 4G, se puede implementar un servicio que se llama voz sobre LTE. Eso es voz sobre IP. Esa solución como tal, que la ofrece un proveedor de soluciones, en este caso al dueño de la infraestructura que es el operador, esa solución, como parte de la solución, la parte de seguridad está incluida dentro de la solución. Entonces hace parte de la solución. ¿Sí? Desde el punto de vista de operador, se tienen que tener en cuenta dentro de todo el stack de cloud diferentes aspectos de seguridad. Eso es lo que muestra, digamos, lo que es Consumer Responsibility. ¿Qué riesgos específicos tenemos en cloud? Ahora hablamos de esa infraestructura común, cuando mencioné que el hardware se volvía un commodity. Ahora los operadores tienen centros de datos. En esos centros de datos que vienen del mundo IT, ahora tengo que tener centros de datos con un cloud telco. Y hay diferencias. Hay diferencias que ya las vamos a hablar más adelante. Pero en ese mismo centro de datos tengo algo como, en Ericsson lo llamamos el Virtual Data Center, centro de datos virtuales, donde hay separaciones lógicas de esas aplicaciones que están haciendo uso del centro de datos. Entonces, ese es uno de los riesgos, que es un ambiente de multitenancy, que hay muchos workloads o software cargados sobre ese centro de datos, del mundo telco y del mundo IT. Y tengo usuarios del mundo IT, que pueden ser los bancos, empresas en general. La manera como se solventa ese riesgo es que aislamos los recursos de cómputo, conectividad y almacenamiento. Entonces, ¿cómo se establece un mecanismo de separación de esa infraestructura cloud para tener múltiples usuarios? Y eso es lo que le llamamos el Virtual Data Center. Es un solo centro de datos, pero es como si estuvieran diferentes Virtual Data Centers separados, lógicamente. La responsabilidad es dividida entre quien provee el servicio, la infraestructura, lo que hablábamos, la infraestructura, la aplicación, y quien coloca el software de uso de esa infraestructura. Que puede ser, como les decía en el ejemplo, un banco que quiere colocar su propio software y simplemente el operador le está prestando los servicios de infraestructura. Y bueno, y de carrier, o sea, de transmisión y de comunicación en general. Entonces, la transparencia hace posible que se cumpla el requerimiento en cuanto a los acuerdos de niveles de servicio. Entonces, unas políticas de seguridad en esa aplicación que viene con su solución de seguridad adherida o como parte de la implementación de la aplicación y todo lo que está haciendo el operador. Y hay hay monitoreo, registro para poder tener esa transparencia en cloud. Y la protección de los datos también a menudo se coloca como el riesgo más alto en cloud computing, en cloud, porque podemos tener filtraciones de datos, pérdida de datos, borrado de datos o backups o copias de respaldo que se han perdido. Entonces, la manera de solucionar este riesgo es incluir la separación de los datos, el aislamiento de los datos, tener control de acceso y protección de la integridad y la confidencialidad, que es también que la información como tal, si está almacenada, no se haya cambiado. Aquí tenemos una recomendación del ITUT, la X805, que es una arquitectura de seguridad para sistemas que proveen servicios de comunicación extremo a extremo.
¿Cuáles son los componentes? Tenemos los assets, que veíamos es el software como tal, los datos, la información. Obviamente tengo las BNFs, que es Virtual Network Function, que funciones de red virtualizada, los riesgos y las amenazas. Tengo controles de seguridad en la parte de gestión, que es lo que vamos a ver más adelante. Tengo diferentes niveles de seguridad. Tengo seguridad a nivel del NFVI, que es Network Function Virtualization Infrastructure, que es la infraestructura física, donde están los recursos de red. Y tengo también gestión de la seguridad. Vamos a ver. Esto es también basado en el mismo estándar, el X805, en donde para los diferentes tipos de mecanismos de seguridad se tienen una serie de implementaciones. Por ejemplo, las que están en amarillo son implementaciones específicas de la infraestructura. Las que están azules, aplicación. Infraestructura es el hardware, ese hardware commodity que les digo, que está separado del software. Las azules, que es BNF, que es básicamente el software, Virtualization Network Function, cuando yo virtualizo la función de red para estar en un ambiente cloud en donde está separado el software del hardware. Y hay una combinada que aplica para las dos anteriores, para la infraestructura y para el software. Entonces tenemos para la disponibilidad, alta disponibilidad, damage recovery, integridad de datos, seguridad en las comunicaciones, con verificaciones de certificados de seguridad, confidencialidad de los datos, en donde tengo firewalls, los mismos firewalls que hemos estado usando en las redes IT. No hacen parte del NFVI, pero se siguen utilizando en lo que es el TLS, que es el Transport Layer Security, seguridad en la capa de transporte. La autenticación que mencioné hace un momento, la autenticación se hace con certificados y el control de acceso que se hace con Identity Access Management, con el IDAM. Bueno, ya hay también diferentes controles de acceso dependiendo de las MAC, que son las direcciones de la capa 2, direcciones de hardware, de IP, listas de control de acceso y firewalls. Y esta es la arquitectura del NFV, Network Function Virtualization, de la funcionalidad de virtualización de red, de acuerdo a ETSI, que es un organismo de estandarización. Si ustedes vemos, allí está todo lo que es, bueno, siempre que hablamos de estandarización es para poder tener soluciones abiertas y sistemas abiertas, no silos separados que hacen que los operadores, si adquieren una solución silo separada, se casan, hacen un lock-in o se casan con ese único proveedor de equipos. Si yo hago algo basado en estándares abiertos, le permite al operador tener un ambiente multivendor que en donde no haya, si todos siguen los estándares, pues va a ser más fácil la interoperabilidad de las soluciones. Entonces, este es el estándar ETSI. También hay otro OpenStack, se llama, para la parte de cloud, en donde en la parte de abajo está Computing Hardware, Storage Hardware y Network Hardware, que es básicamente la capa de infraestructura. En esa capa, vamos de abajo hacia arriba, en esa capa de infraestructura tenemos algo que se llama funciones de seguridad 6+1. En eso nos vamos a enfocar en el resto de esta charla, o sea, lo que sigue en esta charla, en el 6+1 de la parte de infraestructura. El 6+1 también en la parte del software, ¿sí? Las diferentes aplicaciones que van montadas sobre esa infraestructura. Si ustedes ven en el NFVI, que es la infraestructura, donde están los recursos de hardware, que son servidores de cómputo, servidores, nosotros tenemos nuestros propios servidores, pueden ser Dell, HP. Y está el virtualizador, el Virtual Infrastructure Manager, que es el gestor del manejo de la infraestructura virtualizada, que es el que permite la separación de los diferentes tipos de recursos de hardware,
a una aplicación en particular. En la parte de BNFs también tenemos el 6+1 en términos de seguridad, que ya lo vamos a ver. Y tenemos también Security Manager, que está cortado ahí, que es el gestor de seguridad. Toda la parte de gestión, de orquestación y gestión. La parte de orquestación y gestión, que es el OSS BSS que se muestra en la gráfica del estándar ETSI, que es sistemas de soporte a la operación y sistemas de soporte al negocio, que son todas las herramientas de provisionamiento, de tasación, de facturación y también de gestión. Esas normalmente están centralizadas y a través de ese sistema de gestión los diferentes usuarios del centro de datos tienen su usuario, su clave y tienen acceso solamente a su específico centro de datos virtual. ¿Sí? Las otras funciones de seguridad, si ustedes ven, las tenemos desplegadas en toda la red. La idea es tener las funciones de seguridad implementadas lo más cerca posible de las amenazas. ¿Sí? Funciones de gestión de seguridad están centralizadas en OSS BSS y cada tenant de ese centro de datos tiene acceso a su función específica, pero las funciones de seguridad sí se colocan lo más cercano posible a donde se tengan las amenazas. Entonces está el gestor de la infraestructura, el gestor de las BNFs y el orquestador, que es el que me permite tener un sistema umbrella o un sistema más amplio para hacer la gestión de las diferentes aplicaciones, diferentes VIMs, incluso diferentes virtualizadores en mi centro de datos. Esta es una arquitectura también ETSI de la NFV, es básicamente la misma pero dibujada diferente, en donde se muestra algo que se llama el Software Defined Infrastructure. El Software Defined Infrastructure es un software que permite, como su nombre lo indica, definir infraestructura a través de software, que es una de las ventajas de cloud, ¿no? Hablan siempre en cloud de agilidad, hablan de automatización. Entonces, gracias a este software es que se permite asignar recursos de hardware, compute, networking, storage, a una aplicación específica. Y permite implementar lo que en Ericsson le llamamos a ese centro de datos virtuales, los implementamos gracias a Virtual Pods. Pod es un concepto que viene del mundo IT, que significa Performance Optimized Data Center, centro de datos optimizado, pero acá es virtual y lo que permite desde el orquestador es la asignación automática y ágil de recursos de red, de infraestructura. ¿Eso en qué se traduce para el operador? Para el operador se traduce en que las implementaciones de nuevas soluciones, de nuevos de nuevo software sobre la infraestructura del centro de datos sea más rápida y pueden ser aplicaciones del mundo telco, del mundo IT. Entonces el deployment o el despliegue de esas soluciones es más rápido porque todo lo hago de manera ágil y de manera automática sobre la infraestructura que tengo, sobre ese pool de recursos o esos recursos de hardware compartidos que tengo en mi centro de datos. Entonces lo hago muy rápido. Y también para diferentes actualizaciones de la red, en donde antes se tenían que establecer muchas ventanas de mantenimiento para hacer el cambio de un software, de un release de software nuevo, del release de software anterior a un release de software nuevo para ese servicio o esa aplicación. O incluso cuando eran monolíticos, porque el hardware también ya había que cambiarlo. Acá todo eso se hace automático y se hace más ágil porque tengo un pool de recursos allí para poder montar la nueva versión, la versión X+1, le asigno recursos de hardware, la pongo a funcionar y después simplemente deshabilito esa funcionalidad versión X y ya dejé la versión X+1. Esto es para comentarles de ventajas y por qué en cloud se habla de agilidad, automatización, reducción, al final es reducción con ventanas de mantenimiento y eso, reducción del gasto operativo. Y hacia arriba tenemos entonces el virtualizador, que es el que permite la unión, digamos, de ese software con ese hardware, ese pool de recursos de hardware.
Ese virtualizador es diferente es decir, si yo voy a colocar cargas de trabajo del mundo telco, donde la latencia, donde el retardo son aplicaciones de tiempo real, tengo que hacer pruebas y de pronto colocar unos plugins de software para poder hacer que funcione correctamente. Eso es de acuerdo a la experiencia de Ericsson. Y tenemos también funciones de SDN, que es Software Defined Networking. Software Defined Networking es conectividad definida por software, en donde tenemos switches y controladores dentro de la misma solución. Todo ese es principalmente una solución de software que me permite asignar recursos de cómputo, o sea, procesador, capacidad en disco duro, capacidad de disco duro tradicional, estático, funciones de almacenamiento externo para aplicaciones que requieran mucha capacidad de almacenamiento. Entonces permite la asignación de recursos y automáticamente hace las conexiones en la capa de networking, se llama, que es el Software Defined Networking, que dentro del centro de datos llegan hasta el Data Center Gateway, se llama. El Data Center Gateway es el router IP que se tiene una pareja en cada centro de datos. Del router IP, del Data Center Gateway, hacia afuera está el backbone IP, que sea del operador o sea que se arriende. Y bueno, en la parte de arriba está toda la parte de orquestación y de gestión. Entonces, esto lo que se muestra en la lámina es la implementación de una arquitectura OpenStack, es el estándar para implementaciones cloud, del stack de cloud abiertas, en donde yo puedo hacer onboarding. Onboarding es montar diferentes tipos de software que pueden ser del mundo telco, del mundo IT, en una única infraestructura de centro de datos, en una única edificio físico, por decirlo así. Aquí está el 6+1, creo que ya me toca apurarme un poco. Entonces está el Identity and Access Manager, básicamente es la identidad de usuario y password. Del mundo IT siempre se tenía un servidor externo para hacer esa autenticación. Esa es una de las funciones de seguridad para infraestructura cloud. La gestión de certificados y de llaves, donde tengo protocolos de seguridad, encripción, seguridad en la red, tengo firewall, antivirus, separación o aislamiento de los recursos. Tengo el registro de la seguridad y el monitoreo, que es básicamente colocar software de monitoreo. Ese software de monitoreo es una función de seguridad, de gestión de seguridad, que permite identificar nuevas amenazas. Y se hace un registro y se hace un registro es que se guarda esa información y se considera para el siguiente release. Porque si bien es cierto que la infraestructura, los servicios se van fortaleciendo en el término de seguridad, pues las amenazas también van apareciendo más. Tenemos criptoaceleración, que es tener procesadores diseñados exclusivamente a hacer la criptografía, que es básicamente el manejo de códigos para proteger la información. Tengo la gestión de protección de los datos, haciendo la autenticación, la encripción y otras funciones de seguridad que se llama el Vulnerability Management, que es la gestión de vulnerabilidad, que es un software, un sistema, estarlo analizando, monitoreando, identificando amenazas y cómo solventar esas amenazas. Entonces, cómo mitigarlas, cómo prevenirlas. Entonces, en la misma infraestructura, teniendo en cuenta ese 6+1, tenemos funciones de gestión de la seguridad y funciones de seguridad como tal. Lo que había mencionado antes, que las funciones de seguridad como tal están colocadas a lo largo de la red, lo más cercano de las amenazas, y la parte de gestión, que es todo este monitoreo y todo lo que hago para prevenirme de esas amenazas, lo hago de manera centralizada en la parte de gestión y de orquestación.
Orquestación es, como un orquestador, ¿no? Es manejar diferentes capas del stack de cloud, desde la aplicación y toda la infraestructura. Entonces debo tener un balance entre riesgo y costo. Tengo seguridad de perímetro y también defensa en profundidad, que es básicamente aplicar medidas de seguridad diferentes en diferentes lugares de la red, ya lo habíamos mencionado. Security Zone, Domain Separation, separación de tráfico, protección de los datos y fortalecimiento de los nodos. Este es como un resumen, digamos, de todas las partes que hay. Después está lo del IDAM, que ya lo explicamos, que es un servidor externo para autenticar. A través de una interfaz de gráfica de usuario se hace un login. Todos los logins los manejo de manera centralizada. El certificado, que es el que me permite establecer conexiones seguras a través del certificado. Entonces, el certificado es el que me garantiza que quien me está hablando efectivamente es, hablando de diferentes entes dentro de la solución del sistema. El firewall, que es básicamente los firewalls que conocemos, la infraestructura pasa a través del Data Center Gateway y pasa a través del firewall dentro del… Bueno, estos data centers, los routers también ya tienen desde hace años funciones de seguridad que se hace uso de ellas. Entonces pasan y van a través del firewall y del router. Y todo el tráfico que se identifica como inseguro, basado en políticas de seguridad de la red, se bota y el tráfico que queda entonces se maneja dentro de zonas de seguridad definidas en el diseño de la red. El aislamiento de la red es lo que expliqué del Virtual Data Center a través de funcionalidades de software automáticas como software de definición de infraestructura y software de definición de la capa de conectividad. Adicional se tienen pues VLANs, el concepto de VLANs normal, para la separación de tráfico entre las diferentes redes físicas. El manejo de security groups, que es básicamente funciona como un firewall y es que de acuerdo a direcciones físicas en el hardware permita establecer políticas para poder recibir cierto tipo de tráfico o rechazar otro tipo de tráfico. Dentro del concepto de seguridad, el colocar zonas me permite, dentro de lo que es regiones, para manejo de la protección de la seguridad y también para temas de regulatorios. Los temas regulatorios es lawful intercept, todo lo que sea voz. Hay entes en cada país que tienen la autoridad para hacer interceptación legal de las comunicaciones. Y también lo que se llama el host aggregation. El host aggregation es tener diferentes tipos de servidores con diferentes capacidades de procesamiento, cantidad de virtual cores, básicamente diferentes CPUs. Entonces, tengo en el pool de recursos de hardware, tengo diferentes tipos de servidores. Entonces hay uno que es el determinado tipo de CPU, 6138, que es de 20 cores, dos sockets, dos CPUs de 20 cores. Con tanta capacidad de disco, pero puedo colocar otro que tenga menos cores, 14 cores, un procesador que tenga menos cores, pero tenga más capacidad de almacenamiento para poder asignar ese tipo de procesadores a aplicaciones de software que requieran más capacidad de almacenamiento. Y el Availability Zone es asegurar que para aplicaciones críticas siempre tengan disponibilidad de hardware. Hay cierto tipo de aplicaciones en donde yo necesito que sí o sí haya disponibilidad de recursos de hardware para poder, bien sea que falló uno, para que se use otro servidor o porque se haya una expansión en la capacidad, haga uso automático de nuevos recursos de hardware. Este es el tema de registro de seguridad y monitoreo, que es básicamente alineado con lo de vulnerabilities, con la evaluación de vulnerabilidades del sistema y del software. Entonces se hace monitoreo de los recursos físicos, Compute Storage Network, lo que hemos hablado, monitoreo de los recursos virtualizados, los diferentes, el Virtual Infrastructure Manager, toda la parte, todo lo que define el OpenStack, ¿no? A nivel de software, de Network Security, medidas de Network Security como tal, monitoreo del nivel del sistema,
Protección de los datos, sea que estén en tránsito, para la parte de acceso, lo que mencioné en un comienzo, todo lo que es integridad de la información, que la información no se cambie, no solamente seguridad de perímetro, sino también la integridad de la información. Si tengo plataformas de almacenamiento externo, el mismo software que me permite hacer uso de ese almacenamiento externo, de la asignación automática de almacenamiento externo para las diferentes aplicaciones, implemente también políticas de seguridad. Y por último tenemos entonces el escaneo de la vulnerabilidad, que básicamente gracias a esos registros yo coloco un software especial que me monitoree todos los componentes, como el Cloud Manager, que es el gestor, el Virtual Infrastructure Manager, que es el virtualizador, y también funciones de controladores de la infraestructura de cloud, los diferentes recursos de red, y se tenga una calificación de acuerdo al CISCAT, que es el Centro para Seguridad en Internet, y con base en calificaciones esté monitoreando cómo se comporta mi solución y qué nuevas mejoras tengo que hacer y montar en mi roadmap. Yo les mostré que es todo un stack, ¿no? Es mejor que un vendor se encargue, o un proveedor mejor, se encargue de todo el stack, porque en el stack hay temas que vienen del mundo de IT, incluso el licenciamiento se cambia a licenciamiento basado por término, no son licencias vitalicias. El punto es, eso es como un Lego, pero si una de las partes del Lego de Cloud cambia, porque le compré a otro proveedor esa capa, ¿quién me garantiza la funcionalidad o quién me garantiza que haya un PLCM, un Product Lifecycle Management, que haya una gestión de ciclo de vida de la solución a futuro y que sea respaldada sobre un roadmap de evolución? Perdón que les hablé con términos, no todo, pero bueno, yo creo que me entienden y son conceptos que se manejan siempre en inglés, ¿no? Que es cómo garantizo que estos servidores que son de él se hablen con este otro virtualizador que no es OpenStack, es un silo y es de VMware, por ejemplo, y con esta otra aplicación que la montó un banco. Bueno, con eso termino. Espero que hayan encontrado temas nuevos, que hayan cerrado un poco el tema de cloud, de virtualización. Y bueno, como les dije en un comienzo, que se lleven algo hoy, después de esta presentación. Muchas gracias.